¿Puedo limpiar tu casa a cambio de un plato de comida? Pero cuando el millonario la vio, se quedó paralizado. ¿De qué país nos estás viendo? Cuéntamelo en los comentarios. El cielo estaba gris, una manta de nubes pesadas cubría la ciudad. Las calles estaban mojadas, reflejando las luces de los autos que pasaban rápidamente. En un barrio donde la opulencia y la pobreza chocaban como dos trenes de carga. María se movía entre los escombros de un sueño roto. Su rostro, marcado por la lucha, era un mapa de su historia, cicatrices de dolor y destellos de esperanza. Aquella mañana, empapada por la lluvia y la desilusión, decidió que ya no iba a esperar a que alguien la rescatara. Con el corazón latiendo a 1000 por hora y las manos frías, se acercó a una de las casas más imponentes del vecindario, un palacio de cristal y acero. No conocía el lugar, pero había oído hablar de Rodrigo, el millonario que vivía allí. Un hombre envuelto en lujos y corbatas. Mientras se acercaba, pensaba, era lo único que le importaba. ¿Puedo limpiar tu casa a cambio de un plato de comida?, le preguntó con una voz temblorosa. Rodrigo, al escucharla, se sintió paralizado. Era una petición inusual, pero no era solo su voz lo que lo detuvo. Era la intensidad de sus ojos. En ellos había una mezcla de desesperación y algo más, una fuerza que lo intrigaba. Él la miró, al principio con sorpresa, luego con interés. María, con su cabello desaliñado y ropa desgastada, era como una flor en medio de un desierto. Decidió, casi sin pensarlo, aceptar su propuesta. Tal vez era su instinto, o simplemente la curiosidad de explorar un mundo que hasta entonces había sido ajeno para él. La invitó a entrar. A medida que María se movía por la casa, limpiaba más que solo el polvo de los muebles. Comenzaba a despojar a Rodrigo de su armadura de indiferencia. Mientras ordenaba, compartía breves fragmentos de su vida. Se detuvo al hablar de su hermano, desaparecido hacía meses. Se metió en problemas, bandas, cosas que no quiero recordar, decía entre susurros. Cada palabra caía pesada en el aire, como balas perdidas en una guerra. Rodrigo, que había vivido sin preocupaciones, comenzó a sentir un nudo en la garganta. Su vida, llena de contratos y lujo, contrastaba con la de María, una vida marcada por la lucha. Algo en su mirada lo empujó a sentir empatía. Sin pensarlo, le ofreció un trabajo en su casa. Sabía que eso lo metía en un dilema complicado, pero algo en su sonrisa le decía que debía intentarlo. Sin embargo, el destino tenía sus propios planes. Justo cuando la relación entre ellos comenzaba a forjarse, recibió un mensaje inesperado. Un informante anónimo le reveló lo que temía. El hermano de María estaba encarcelado, señalado por delitos que la sociedad había condenado sin compasión. La revelación lo sacudió. La historia que ambos creían estar construyendo se llenaba de sombras amenazantes, y la libertad de María pendía de un hilo. Rodrigo, mirando el mensaje, sintió cómo todo se desmoronaba a su alrededor. María, en un rincón, se preguntaba si podría rescatar a su hermano y construir un futuro diferente. Todo estaba en el aire, la duda y el miedo como protagonistas de un cuento que apenas comenzaba, dejando a ambos atrapados entre la esperanza y la oscuridad. ¡Hey! Antes de seguir con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han contado que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Punto. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Rodrigo miró el mensaje en su teléfono y sintió que el mundo giraba más rápido de lo normal. Las letras, que antes parecían solo palabras, se convirtieron en balas de cañón. Encarcelado, la expresión delitos retumbaba en su cabeza como un eco aterrador. ¿Qué pasaba ahora? El momento que había comenzado a ser el inicio de algo inesperado se desmoronaba ante sus ojos. María, al notar el cambio,
En la expresión de Rodrigo, se acercó con cautela. Su corazón latía desenfrenado, mientras un nudo se formaba en su garganta. «¿Qué sucede?», preguntó, su voz una mezcla de miedo y esperanza. «Es sobre mi hermano», añadió, aunque ya lo sabía. «Lo han arrestado. Han dicho que está involucrado en cosas serias», dijo Rodrigo, dejando caer el teléfono como si fuera una bomba. Su mente giraba al ritmo de su dolor. No sabía qué más decir. Las palabras no eran más que murmullos en el aire denso que llenaba la habitación. «Eso no puede ser». «No», murmuró María, el terror claro en su rostro. «No quiero creerlo, no puede ser cierto». A medida que hablaba, su voz se apagaba, asfixiada por la realidad. Sin su hermano. Todo se desvanecía, pero antes de que pudiera digerir la información, la puerta principal de la casa se abrió de golpe. Un grupo de 3 hombres entró, sus rostros imponentes. El aire cambió. La atmósfera se volvió pesada, como una tormenta inminente. «Rodrigo», dijo uno de ellos, un tipo de porte firme y mirada fría. «Necesitamos hablar». María se paralizó. Reconocía esas caras, las sombras de su barrio. Eran hombres que podían hacer que el mundo colapsara. «¿Quiénes son ellos?», preguntó, su voz apenas un susurro. Rodrigo se giró hacia ella, lleno de confusión. «No sé, no los conozco». «Pero yo sí», interrumpió María, de repente intensa, su expresión feroz. «Son de la misma banda que tiene a mi hermano. ¿Qué hacen aquí? ¿Qué quieren?» «Vemos que has estado hablando con el chico rico», dijo el hombre al frente, señalando a Rodrigo. «Tú tienes información y queremos que la compartas, o el precio será demasiado alto». Rodrigo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «No sé de qué estás hablando», trató de negar, su voz ligeramente temblorosa. Las miradas se volvieron peligrosas, como un lobo a punto de atacar. «Esto no es un juego. Tu hermana, el chico, está metido en líos muy profundos. Tú podrías ayudarnos a salir de este embrollo», dijo el segundo hombre acercándose a él, «y si no, perderás a alguien cercano». María, sintiendo el peligro inminente, dio un paso adelante. «No pueden hacerle daño, no sabe nada». Pero su voz, aunque firme, no podía ocultar la verdad. Rodrigo se dio cuenta de que la situación era más compleja de lo que había imaginado. Su deseo de ayudar a María lo había puesto en una línea peligrosa. Las palabras cool y tensas flotaban en el aire. «Es un chico importante, Rodrigo. Tu familia, tus contactos, podría ser nuestro aliado», dijo el hombre, sonriendo de una forma que no prometía nada bueno. Todo lo que había conocido, todo lo que había sentido con María, parecía ser solo el comienzo de un juego cruel. «Pero si decides no cooperar y tu botín de esperanza se apaga, puede que no quede nada de lo que amas», agregó siniestramente. La tensión se cortaba con un cuchillo. María y Rodrigo se miraron, y por un momento, todo lo que habían comenzado a establecer entre ellos se tambaleó en el abismo de lo desconocido. Muchos secretos estaban a punto de desvelarse. Rodrigo sintió que el tiempo se detenía. Un giro impredecible que podría cambiarlo todo. ¿Cuál sería su decisión? ¿Perder su vida de lujos por salvar a una mujer? ¿O entregarse a una oscuridad que no conocía? Todo lo que creía saber ya no era suficiente. La historia se volvía cada vez más intrincada, y la única certeza era que el desenlace podría conducirlos a un lugar aterrador. Rodrigo sintió que el tiempo se detenía. Un giro impredecible que podría cambiarlo todo. «Eres un chico importante, Rodrigo. Tu familia, tus contactos, podría ser nuestro aliado», dijo el hombre, sonriendo de una forma que no prometía nada bueno. Todo lo que había conocido, todo lo que había sentido con María, parecía ser solo el comienzo de un juego cruel. Pero justo en ese instante, un estruendo resonó desde el exterior. La puerta principal se sacudió como si un huracán estuviera empeñado en entrar. El grupo de hombres miró hacia atrás, su aire amenazante transformándose en incertidumbre. Antes de que alguien pudiera reaccionar, la puerta se hundió de golpe y una silueta apareció en el umbral. Era un niño. No tendría más de 10 años, con los ojos grandes y llenos de miedo.
Se plantó en el marco de la puerta, mojado por la lluvia y visiblemente temblando. El impacto de su presencia fue como un balde de agua fría. Nadie esperaba eso. «María», gritó el niño, su voz aguda y desgarradora. «Vine a buscarte. El hermano está en problemas graves». La atmósfera se tornó de inmediato en caos. Los hombres se giraron hacia él y la ferocidad en sus miradas se intensificó. «¿Qué estás haciendo aquí, niño?», preguntó uno de los hombres, su tono frío como el acero. María retrocedió, su corazón latiendo descontrolado. «¿Qué? ¿Qué hermano?» «Sí, tu hermano. Le están haciendo daño». «Tienes que venir», balbuceó el niño, jadeando, mientras las lágrimas empezaban a brotar de sus ojos. «Me dijeron que te lo dijera. No tienen compasión con él». Rodrigo sintió un giro en su estómago. Se volvió hacia María, sus ojos buscando respuestas. «¿Es eso cierto?», preguntó, aunque en su interior lo sabía. Su vida de lujos, el concepto de seguridad que había vivido, nada era suficiente para protegerla de esta tormenta. «No, no puede ser», lloró María, sintiendo cómo la desesperación la abrazaba. «Nos están manipulando. Ellos son los culpables de todo. ¿Por qué creerles?». Se volvió hacia los hombres, una chispa de rabia encendiéndose en su pecho. «Díganme dónde está mi hermano. No me lo quiten». Los hombres se miraron entre sí, calculando algo, sus expresiones endurecidas. «Tú, ven aquí», ordenó uno de ellos, señalando al niño. «Te necesitamos como un mensajero». El niño se encogió, su miedo palpable en el aire. «No, déjenlo fuera de esto», gritó María, lanzándose hacia adelante. Pero Rodrigo la frenó con una mano. Era un instante decisivo. Miró una vez más al pequeño, compartiendo con él un silencio que decía más que 1000 palabras. Entonces, una explosión de luz iluminó la habitación, seguida de un estruendo ensordecedor. Todos se volvieron justo a tiempo para ver cómo la ventana estallaba en 1000 pedazos, arrojando fragmentos de vidrio por toda la habitación. Instintivamente, Rodrigo y María se lanzaron al suelo, el niño gritando con terror. El grupo de hombres se dispersó, buscando cobertura. ¿Qué estaba pasando? Todo giraba como en una pesadilla. «¡Espera!», gritó uno de los hombres. Pero ya era demasiado tarde. Desde el exterior, un grupo de hombres enmascarados irrumpió, armados y gritando. «No dejen que se escapen, saquen a todos». En un abrir y cerrar de ojos, el lugar se transformó en un campo de batalla. Los gritos se mezclaban con disparos. La realidad de la vida de lujo de Rodrigo se desmoronó al instante. La casa, que antes era su refugio, se convirtió en una trampa mortal. María, en estado de pánico, tomó de la mano al niño. «Salgamos de aquí». Deseaba salir, pero la verdadera batalla apenas comenzaba. Rodrigo comprendió que el mundo que había construido, su marido de imprudencia y soledad, estaba a puntito de caer con más fuerza. Mientras se abalanzaban hacia la puerta trasera, la mente de Rodrigo giraba. Nunca imaginó que aquellas decisiones tan sencillas, ese sentimiento de querer ayudar, lo llevarían a esta tormenta. Todo se volvía una maraña imposible. ¿Quién realmente era la amenaza? ¿Eran los hombres enmascarados o aquellos a los que les había dado su confianza? Y ahí estaban, al borde de la salida, cuando una bala atravesó la puerta, estrellándose en el marco con un estruendo ensordecedor, el eco de la realidad volviéndose tangible. ¿Lograrían escapar? ¿Quiénes eran realmente esos hombres y qué secretos oscuros estaban a punto de salir a la luz? La bala estalló en el marco de la puerta y el caos llenó la habitación. María, sintiendo el golpe de la adrenalina, se apretó contra el suelo mientras su corazón latía como un tambor. Rodrigo, visiblemente alterado, intentó procesar la surrealista escena que se desenvolvía ante ellos. De repente, un grito. ¡Cuidado! Un hombre enmascarado se lanzaba hacia ellos. Pero antes de que pudiera hacer su movimiento, un segundo grupo, armado y decidido, irrumpió por la puerta trasera. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. El aire se volvió denso, cargado de tensión. Rodrigo tomó a María de la mano, instintivamente, pero antes de que pudieran moverse, el niño gritó. «No, esperen».
Las palabras resonaron con la fuerza de un trueno en medio de la tormenta. Su pequeño cuerpo temblaba de miedo, su voz entrecortada por el pánico. El hermano de María, él está en problemas de verdad. Los hombres enmascarados tardaron un segundo en asimilar la situación. Miradas de amenaza y sorpresa se cruzaron. Pero lo que sucedió a continuación fue un giro tan inesperado que todos quedaron paralizados. Uno de los hombres que había entrado por la puerta trasera se quitó la máscara. Para el asombro de todos, era un viejo conocido de Rodrigo, un amigo de la infancia, Emiliano. «Rodrigo, ¿qué haces aquí?», exclamó Emiliano. Su rostro demacrado por la tensión, pero la mirada aguda y decidida. «Nos han estado rastreando. Necesito que salgas de aquí. Ellos te están usando». Rodrigo sintió como si el suelo se abría bajo sus pies. ¿Cómo podía ser que Emiliano, que durante su infancia había sido su mejor amigo, ahora apareciera en medio de este caos? ¿Qué quieres decir? ¿Quién te está usando? La confusión y el miedo se mezclaron en su voz. «Ellos, la banda». Emiliano señaló a los hombres enmascarados. «No son lo que piensas. Te han estado vigilando a ti y a ella. Quieren manipularte para que ayudes a salvar a tu hermano, pero en realidad solo quieren despreciarte». Su voz temblaba, pero había una chispa de determinación en sus ojos. María dio un paso hacia Emiliano, su rostro palideciendo. «¿Qué quieres decir? ¿Tú los conoces? Cálmense», gritó uno de los hombres enmascarados, volviendo a enfocar su atención en ellos. «Basta de charlas, nadie tiene que salir herido, pero necesitamos esa información». «¿Qué información?», preguntó Rodrigo, sintiendo el sudor frío escurriendo por su frente. Emiliano, todavía al borde de la histeria, dio un paso adelante. «Ellos solo quieren que bajes la guardia. Están usando a María como bait. Su hermano está en peligro real. Pero estos tipos están en un juego más grande. Te han visto como una pieza en su tablero». La revelación apareció como un rayo en una tormenta oscura. La mente de Rodrigo giraba. No solo eran mercenarios, sino que los estaban manipulando. María, con su espíritu fuerte pero vulnerable, ahora era parte de un juego del que no tenía conocimiento. La atmósfera se volvió eléctrica. Cuando parecía que el caos alcanzaría su punto máximo, la puerta del frente fue abierta de golpe. Un grupo de oficiales de policía, armados y decididos, entró en la escena. «¡Manos arriba!», gritaron, y las cosas tomaron un giro aún más loco. En medio del griterío, la confusión y el miedo, Rodrigo se dio cuenta de algo desgarrador. Su vida de privilegio nunca los había preparado para un mundo así. Atrapados entre las balas y las mentiras, se sentía como un peón en una partida de ajedrez, vulnerables y expuestos. «¡Vamos, salgan!», rogaron las voces de los policías, pero en su corazón la pregunta latía con fuerza. ¿Era posible que todo lo que había creído sobre su antiguo amigo y su vida no fuera más que una fachada? Con el corazón en un puño, Rodrigo y María se miraron, el silencio entre ellos lleno de una desesperación palpable. El futuro era incierto y la verdad un enigma aterrador. ¿Hasta dónde se extendía la traición? ¿Y quiénes eran realmente sus aliados? El caos se... Las balas volaban y los gritos resonaban como ecos en una caverna. Rodrigo, María y el niño habían estado al borde de la muerte, cuando un giro inesperado hizo que todo se detuviera por un instante. «¡Atrás todos!», gritó Emiliano, su voz sonando con una autoridad que sorprendió a Rodrigo. Luego, como si el tiempo se hubiera ralentizado, Emiliano se volvió y de su chaqueta sacó un pequeño objeto negro. Un explosivo. El corazón de Rodrigo se detuvo. «No, ¿qué estás haciendo?». Los ojos de María se abrieron en shock. «No hay tiempo para explicaciones. Confía en mí». Emiliano lanzó el objeto hacia el grupo de hombres enmascarados, y antes de que alguien pudiera reaccionar, una explosión sacudió la casa, enviando fragmentos de vidrio y escombros volando en todas direcciones. Rodrigo se arrojó hacia María y el niño, cubriéndolos con su cuerpo. Una nube de humo y polvo los envolvió. Cuando finalmente lograron levantarse del suelo, todo había cambiado. Los hombres enmascarados estaban desorientados y Emiliano había desaparecido entre la confusión.
María, con una respiración agitada, miró a su alrededor. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hizo eso? La mirada de Rodrigo se tornó seria. No lo sé, pero ahora tenemos que salir de aquí. Cruzaron rápidamente el salón, esquivando escombros y restos del enfrentamiento. El niño, aún temblando, miraba a Rodrigo con ojos de desesperación. No pueden dejarnos aquí, mi hermano necesita ayuda. La urgencia en su voz hizo que Rodrigo se sintiera más decidido. Al llegar a una puerta trasera, sintieron una ráfaga de aire fresco. Sin embargo, fue él quien les dijo que vinieran a buscarte. Necesita que lo rescates, pero no es un prisionero, está a su lado, planeando algo mucho más grande. María comenzó a temblar. No, no puede ser. Mi hermano sería incapaz de eso. Su voz se quebraba, el dolor era visible en su rostro. Lo siento, María, dijo Emiliano, su mirada grave. Pero he estado rastreando a esta banda durante meses. Él traicionó a su propia familia. Nos utilizaron a todos. El golpe fue devastador. La realidad se convirtió en una pesadilla. Toda la lucha, el dolor que María había soportado, el deseo de rescatar a su hermano, todo eso podía haber sido un plan en su contra. Rodrigo miraba a María, buscando una señal de que lo que escuchaban no era cierto. La atmósfera fue cortante. El silencio era ensordecedor. Tienes que decidir, María, continuó Emiliano, su tono apremiante. Queda poco tiempo. ¿Lo seguirás o te alejarás de este juego? Las preguntas flotaban en el aire como hojas arrastradas por el viento. ¿Cómo podía ser posible? Todo lo que había creído, cada respuesta que había encontrado, ¿se esfumaba en un instante? Con el corazón en un puño, María miró a Rodrigo, luego al niño. ¿Qué camino tomarían? Las decisiones en ese instante podrían cambiar todo. Pero un nuevo ruido rompió el silencio. Sirenas de la policía se escuchaban a lo lejos. La situación seguía avanzando, pero ¿hacia dónde? La confusión se adueñó de ellos, y frente a la alternativa de la verdad o la traición, el futuro era tan incierto como el humo que los rodeaba. La tensión era palpable, los corazones latían, las almas temblaban. Rodrigo y María se miraban con desesperación, tratando de asimilar todo lo que Emiliano había revelado. Cuando las sirenas se acercaban, el peligro palpable aumentaba. Entonces, sin previo aviso, todo explotó en un mar de caos. Un golpe en la ventana resonó como un trueno. Un grupo de hombres encapuchados apareció con rifles. La confusión se hizo total. «¡Al suelo!», gritaron, mientras disparaban al aire. La habitación se llenó del estruendo de cristales rompiéndose y gritos ahogados. El niño, aturdido, se lanzó al suelo, escondiéndose detrás de un sofá viejo. «¡Rápido, salgan!», gritó Emiliano, arrastrando a Rodrigo y a María. En medio del caos, las palabras de Emiliano resonaban en la mente de Rodrigo. Su hermano, un traidor. La lealtad puesta en duda. «No hay tiempo, hay que escapar ahora mismo», dijo, mirándose entre los tres. Mientras corrían hacia la cocina trasera, un fogonazo iluminó la habitación. Cuando llegaron a la salida, una sombra apareció. Fue como si el tiempo se detuviera. Una figura con un abrigo negro emergió de la oscuridad. «¡Alto!», gritó una voz familiar. Rodrigo se detuvo en seco. «Es mi padre». El corazón le dio un vuelco. La figura notable, con arrugas marcadas por años de decisiones difíciles, era su padre. «Rodrigo, ¿qué haces aquí? No debiste involucrarte». Su padre, un hombre de autoridad en la comunidad, se acercó a ellos, sus ojos llenos de preocupación. Pero algo en su tono hizo que Rodrigo se sintiera incómodo. «¿Qué haces aquí? ¿Por qué conocías esta situación?». La incredulidad palpitaba en su voz. «Soy el que lanza las sombras, hijo. He estado observándote a ti, a María, a todos. He controlado esto todo el tiempo». Las palabras fueron como un puñetazo en el estómago. María lo miró, sus ojos reflejando la traición. Tú sabías de la banda, sabías que estaban detrás de mi hermano». La voz de María tembló, como si su mundo se acabara de desmoronar. «¿Cómo pudiste?». «Es más complejo que eso», respondió, su mirada fría.
Todo era parte de un juego. No podía permitir que te involucraras, ni a ti ni a nadie más. Tu hermano no es un traidor. Es una pieza clave en esto. Él es el que nos hará avanzar. Las flechas del terror atravesaron el pecho de Rodrigo. La figura de su padre se transformó en una sombra aterradora. ¿Tú estás detrás de todo esto, manipulándome a todos nosotros? Su voz apenas era un susurro, lleno de dolor y rabia. Los hombres que han venido son solo jugadores en un tablero que no entiendes. Tu hermano es un peón, pero controlaría a todos. Su padre replicó con una calma inquietante. Y tú, Rodrigo, tienes que elegir de qué lado estás. ¿Te quedas con ella o te unes a mí? Justo cuando la confusión alcanzaba su punto máximo, un destello de luz ilumina la habitación nuevamente. Una explosión más fuerte esta vez. El sonido se tiñó de gritos, mientras una parte de la casa se resquebrajaba. Algo había golpeado. Olga, la madre de María, apareció en el marco de la puerta, llena de angustia. María. Rodrigo. Su voz era un grito de amor y temor. ¡Salgan de aquí! Emiliano empujó, pero el escenario se volvía un caos absoluto. La entrada se cerraba, y las decisiones pesaban como plomo en sus corazones. ¿Con quién se irían? ¿Con el padre que había manipulado su vida? ¿O con la madre que había sido una figura de amor incondicional? Rodrigo sintió cómo su espalda se erguía, enfrentando la verdad ahora. Toda la vida parecía haber sido una farsa. «No voy a ser parte de esto», gritó. Y mientras lo hacía, sintió el nudo en su pecho. Todo lo que pensaba que conocía se volvía polvo. Su padre, su vida, las decisiones equivocadas, el juego del que no había querido ser parte. La pregunta quedó en el aire. Si se unía a su padre, ¿perdería a María? La sirena se acercaba. La realidad como un tsunami iba a romperlo todo. Y en el instante más oscuro, un disparo resonó, y la escena quedó suspendida en un instante. ¿Quién habría caído? ¿Qué verdad se revelaría ahora? ¿Era realmente una elección? La bala estalló en el marco de la puerta, y el caos llenó la habitación. Rodrigo, María y el niño se lanzaron al suelo, buscando refugio. El griterío se volvía cada vez más intenso, y el polvo y el humo llenaban el aire. La confusión reinaba, y Rodrigo sentía el corazón latiendo a 1000 por hora. «Rodrigo, tenemos que irnos», gritó María, su voz temblando de miedo. Pero justo en ese momento, un grito desgarrador resonó por encima del barullo. La figura de su padre, con una mirada que mezclaba sorpresa y pavor, se detuvo en seco. Todo se detuvo por un instante. «No», su padre retrocedió con el rostro empalidecido. «No puede ser». Antes de que Rodrigo pudiera procesar lo que estaba sucediendo, una mano surgió de la nada, empujando a su padre, y otro grupo de hombres apareció justo detrás de él. Eran conocidos, old friends y viejos enemigos a la vez. Jean, un viejo compañero de su padre, ahora enemigo jurado, era el que empujaba. «Lo siento, viejo amigo», dijo Jean, sus ojos centelleando con malicia. «Pero necesitamos lo que tú y tu hijo saben, y si eso implica poner fin a esto, lo haremos». «Alto, no se muevan», rugieron los hombres enmascarados, apuntando con sus armas y sumiéndolos nuevamente en la pesadilla. Y luego, el giro más inesperado llegó. En medio de la confusión, María gritó, pero no por miedo. «¡Detente! ¡No!». Sus ojos se agrandaron con terror, y el brillo de su mirada se tornó oscuro. «No es tu padre, Rodrigo, no es tu padre». Las palabras le cortaron la respiración. Rodrigo sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. «¿Qué estás diciendo?», balbuceó, pero María continuó, su voz cada vez más intensa, como un torrente desbordante. «Él no es tu padre real. Es un impostor». Las palabras flotaron en el aire, resonando como un trueno. Rodrigo sintió el mundo desmoronarse a su alrededor. «No, eso no puede ser», imploró, cuestionando su propia realidad. Siempre estuvo ahí. La duda lo consumía como un veneno. María dio un paso adelante, su mirada fija en él, sus ojos llenos de desesperación. «Tu verdadero padre, tu madre lo sabe.
No quiero que creas que todo esto es por casualidad. Eres el centro de esto. Cada sílaba era un grito de advertencia, y Rodrigo se sentía perdido. La atmósfera se volvió insostenible. Los hombres enmascarados miraron a Rodrigo, ahora confuso, mientras Emiliano, que había estado luchando por mantener la calma, tomó la delantera. Escúchenme. La policía viene, y no tenemos tiempo. Tienes que decidir, Rodrigo. ¿Con quién estás? ¡Cállate!, gritó Jan, su voz personalizando una rabia palpable. No hay más tiempo para juegos. Este es un asunto real. Mientras tanto, las palabras de María golpeaban en su mente como puños. ¿Por qué? ¿Por qué me hicieron esto?, cuestionó Rodrigo, sintiendo cómo cada recuerdo se desdibujaba, transformándose en una ilusión. Su padre se había vuelto un extraño, un villano en su vida. La confusión lo consumía. Porque eres una amenaza. Puedes ser la clave para destrozar todo lo que hemos trabajado. Caló Jean, sus ojos destilando desprecio. Tu hermano quiere destruir todo. Y tú quieres salvarlo, pero la verdad es que nada de esto importa. Horarios apremiantes. Un estruendo del exterior interrumpió sus palabras. Las sirenas estaban más cerca. El tiempo se acababa. Rodrigo sintió una oleada de determinación. No voy a dejar que me manipulen más. Voy a descubrir la verdad. Rodrigo, no, clamó María, pero él ya había dado un paso adelante, atrapado en su propia tormenta de confusión y miedo. Mientras todos luchaban por obtener la ventaja, él se dio cuenta. Era su vida, todo estaba en juego. Con un rugido de adrenalina, Rodrigo se obligó a mirar a cada uno de ellos. La verdad estaba ahí, oculta en un laberinto de mentiras. No me voy a dejar arrastrar más. Este no es el final. Afuera, las sirenas resonaban como un eco de su propia traición. Y en ese momento, una sombra se filtró entre las luces, una figura inesperada que cambiaría el juego para siempre. ¿Quién era? Rodrigo no lo sabía, pero sintió que el tiempo se iba y que todo en un instante podría desvelarse. ¿Era un amigo? ¿Un enemigo? La sala se llenó de tensión, atrapando su aliento y dejando de nuevo todo en el aire. El impacto de la explosión resonó en sus oídos y el polvo llenó la habitación. Rodrigo, María y el niño se agacharon, sintiendo el terror acechante a su alrededor. Justo cuando creían estar atrapados, la figura familiar de su padre emergió de las sombras. Pero ahora, con una expresión de angustia grabada en su rostro, mostrando una emoción cruda que nunca habían visto antes. ¿Qué has hecho?, preguntó el hombre, su voz un susurro tembloroso, enfrentando a Jean. La tensión en el aire se hizo densa, como si el universo estuviera conteniendo el aliento. Lo que tenía que hacer. Esto es más grande que todos nosotros, respondió Jean, su voz firme. Rodrigo, lo que estamos enfrentando es más grave de lo que imaginas. Tienes que decidir de qué lado estás, con la adrenalina corriendo por sus venas. Rodrigo sintió que un frío helado comenzaba a invadir su pecho. ¿Qué broma era esta? ¿Su padre era realmente el villano ahora? Las miradas de María y el niño estaban fijas en él, buscando respuestas, buscando una salida. De repente, un nuevo estruendo resonó, esta vez proveniente de las puertas internas. Una sombra se deslizó en el marco. Rodrigo se dio la vuelta y se congeló. Allí estaba su hermano, Diego, una sonrisa torcida, una mirada desafiante. ¿Listos para la fiesta? Nadie podía creerlo. «Diego, ¿qué diablos estás haciendo aquí?», exclamó Rodrigo, el corazón batiendo con fuerza. Los recuerdos de una relación rota y de traiciones profundas volvieron a su mente. Diego había estado en problemas antes, pero esto era diferente. Había algo inquietante en su postura. «Solo he venido a jugar, hermano», dijo Diego, su voz suave como el terciopelo, pero llena de veneno. «Y está claro que no entiendes el verdadero juego en el que estás metido». «¿Qué quieres decir?». La incredulidad pintaba los rasgos de Rodrigo. «Estás del lado de ellos. Ellos son solo parte de un tablero mucho más grande». La risa de Diego resonó, un sonido que heló la sangre de Rodrigo. «Tu padre siempre supo que esto iba a suceder. Te ha estado manipulando a lo largo de todo este tiempo, y yo soy el único que puede revelarte la verdad».
Las palabras lo atravesaron como cuchillos. ¿Era cierto? ¿Por qué Diego había regresado justo ahora en medio de esta tormenta? María se giró hacia Rodrigo, su expresión reflejando el mismo horror que él sentía. No podemos confiar en él, le susurró. Pero su hermano solo se rió. ¿Pero por qué querría ponerme del lado de aquellos que me arrojaron en la oscuridad? Diego levantó las manos. He estado jugando este juego desde hace tiempo. La verdad es que tu precioso mundo de lujo fue solo el telón de fondo de mis movimientos. Hasta entonces, Rodrigo no había podido ver el alcance de la traición. Los recuerdos de infancia se agolpaban en su mente. Su hermano siempre había sido el inadaptado, el problemático, pero ahora podía ver un reflejo de lo que realmente era. ¿Pero por qué volver ahora, después de tanto tiempo? Un estallido de luz sacudió la sala, un destello que provenía del exterior. Las sirenas estaban más cerca, el tiempo se acababa. Rodrigo miró a su padre, a Jean y luego a su hermano, preguntándose cómo todo esto había llegado hasta aquí. La confusión comenzaba a encerrar su cabeza, apretando sus sienes. ¿Qué es lo que planeas hacer, Diego?, preguntó finalmente, sintiendo la urgencia en su voz. ¿Te has aliado con ellos? Alianza. Eso es muy simple. Estoy aquí para ganar, dijo Diego, sonriendo de manera inquietante. Tu padre ha sido una marioneta en todo esto, pero tú puedes ser el rey, así que decide, ¿te unes a tu hermano o te quedas atrapado en esta locura? Rodrigo sintió que su mundo se desmoronaba. Todo lo que había creído conocer sobre su familia, sobre su vida, ahora parecía una farsa. La rabia y el miedo formaban un torbellino en su interior. María lo observaba, su mirada llena de preocupación y confusión. Rodrigo, tienes que confiar en mí, no en él, dijo ella, su voz llena de preocupación. Pero en ese momento, la duda comenzó a florecer. ¿Y si había una verdad oculta detrás de las palabras de su hermano? ¿Qué pasará si decides quedarte del lado de papá?, interrumpió Jean enfocado. Sabes que él tiene conexiones, y eso solo te meterá en este juego aún más profundo. Pero nunca serás libre de esto. Basta, gritó Rodrigo, su voz resonando en la sala. No voy a seguir en este juego. No voy a permitir que la desesperación me defina. La atmósfera se volvió electrizante. Lo que quedaba claro en ese momento era que cada decisión tenía un precio. Las miradas se cruzaron. El tiempo se detuvo nuevamente. Era el momento de actuar. Pero ¿cuál era el verdadero camino a seguir? De repente, más disparos resonaron afuera, y el horizonte de la realidad se volvió más oscuro. La situación se tornaba más caótica. En un instante, el sonido ensordecedor de un vehículo chochando llenó la habitación. ¿Qué demonios fue eso?, gritó alguien. La confusión se apoderó de todos. Sajugo Semantaller fue el momento en que todo podría cambiar. Mientras las sirenas seguían acercándose, una aterradora pregunta giraba en la mente de Rodrigo. ¿Sería posible salvar lo poco que quedaba de su familia o todo estaba destinado a ser un desastre total? La incertidumbre lo envolvió, y mientras Chaos Reigns, la única certeza era que aún quedaban secretos por descubrir, y que el futuro era un camino lleno de sombras. La explosión resonó por todo el lugar, como si el mundo hubiera decidido desmoronarse de un solo golpe. Rodrigo estaba atrapado en ese mar de caos y confusión, su mente corriendo a 1000 por hora, mientras su hermano Diego se reía como si todo fuera un juego. Pero la risa de Diego no sonaba como una broma, sonaba como una amenaza. «¿Qué te pasa, hermano? Te veo en la luna», dijo Diego, disfrutando de su pequeño espectáculo. Rodrigo lo miraba, la incredulidad transformándose en rabia. Las sirenas estaban más cerca, y el pub. María se unió, dando pasos cortos hacia Rodrigo. Su mirada estaba fija en Diego. «No puedes confiar en él». «¿Confianza?», Diego soltó una risa cortante. «Tú no entiendes nada. Este no es tu mundo. Todo lo que crees que es cierto es solo parte de un monstruo más grande». La tensión en el aire aumentaba como un levante inminente de tormenta. «Cállate, Diego», intervenía su padre, llevándose la mano a la cabeza. «Todo esto es un desastre». Pero su padre también se veía cada vez más descompuesto.
Rodrigo sentía que se le cerraba la garganta. Era su oportunidad de enfrentarse a su hermano. Pero ¿qué significaba todo esto? La vida que había conocido, la familia en la que había creído, todo estaba hecho añicos, en una sala llena de escombros. Fue en ese instante que un grito rompió el aire. Los disparos estallaban desde afuera. Alguien estaba intentando entrar, pero no eran las fuerzas del orden. La forma en que el sonido reverberaba indicaba que venían con un propósito claro y violento. «Rodrigo», gritó Emiliano, rompiendo la tensión. «Vámonos ahora». Pero justo en ese momento, algo cambió. Una sombra oscura atravesó el umbral. Era un nuevo jugador en este mortal tablero. Un hombre alto y delgado apareció entre la confusión. Rápidamente, Rodrigo lo reconoció. Germán, un viejo antagonista de su padre, conocido por sus tratos turbios y su manipulación despiadada. Aún con una chaqueta oscura, irradiaba peligro. «¿Qué pasa aquí, familia? Parece que han armado una buena fiesta», dijo, sonriendo como un lobo. La atmósfera se volvió electrizante y chorreó con tensión. Rodrigo sentía la adrenalina dispararse, su mente volando en direcciones que no sabía manejar. «¿Qué quieres?», le preguntó con el corazón galopando en su pecho. Germán se acercó. El vidrio del suelo crujía bajo sus pies mientras continuaba. «Solo venía a ver cómo estaban los asuntos, pero parece que hay dinosaurios peleando por el territorio». Y alzó una ceja. «Puede que yo sea el que tenga que limpiar la casa». Pero la mirada de Germán se centró en Diego. «Tú eres un peón en este juego, ¿verdad? ¿Tu padre nunca te mencionó?». Las palabras salieron como un disparo. El rostro de Rodrigo se palideció. Su hermano era una pieza de ese rompecabezas. «No, Diego, dímelo», urgió, el miedo filtrándose en su voz. «¿Qué estás insinuando?», preguntó Diego, el nerviosismo transformando su sonrisa en una mueca. Germán solo sonrió. «Te agradezco que te hagas el tonto, pero eres más valioso de lo que crees». María dio un paso hacia adelante, su voz un susurro angustiado. «Él es tu hermano, ¿verdad?». «¿Cómo puedes decir eso?». Sin embargo, las palabras de Germán resonaron en el aire como el eco de un tambor. «¿Hermano? No lo sé. Yo solo sé que la verdad puede causar mucho más dolor de lo que estás dispuesto a aceptar». La relación entre Diego y Rodrigo comenzó a desmoronarse en un momento, y la ira se encendió como una chispa en gasolina. Un nuevo sonido resonó, una explosión más, esta vez más cerca. Rodrigo sintió que todo se desmoronaba. La lucha entre los hombres se mezclaba con la inminente llegada de la policía, y la vida con la que había soñado ahora se desvanecía. «¿Qué? ¿Por qué haces esto, Diego? ¿Por qué ahora?». Rodrigo lo interrogó, su rostro expresando un dolor que lo atravesaba. La confusión y el odio comenzaron a girar como un torbellino entre ellos, envolviendo la sala en un caos que amenazaba con consumirlos. La revelación de Germán resonaba como un tambor lejos en el fondo. Fue entonces que todo volvió a tambalearse. La cuerda se rompió. Germán alzó su arma, con un destello momentáneo de malicia. Y antes de que cualquier otro sonido pudiera ahogar el aire, un disparo estalló. Todo quedó en silencio. La bala se dirigió exactamente hacia... ¿a quién? Una figura se lanzó al frente, un sacrificio en el momento de la verdad. Los ojos de Rodrigo se agrandaron. No gritó en un grito desgarrador. El rompecabezas que había estado armado lentamente se desmoronó. Todo lo que creía saber, cada lazo, cada secreto, se esfumó como el humo en el aire. ¿Quién había caído? La confusión reinaba en su mente, mientras las sirenas resonaban en el fondo y el destino de todos colgaba de un hilo quebradizo. El caos se desató. Todo era un grito, un eco de balas y vidrios rompiéndose por los aires. Rodrigo sintió que el tiempo se detenía. La figura de Diego se movía entre sombras, una sonrisa torcida en su rostro que parecía burlarse de la realidad. «¿Qué has hecho?». Rodrigo apenas podía pronunciar las palabras, el miedo ahogándole. La herida ya estaba hecha. La bala había alcanzado a alguien, pero ¿a quién? El polvo del desmoronamiento les cubría como un manto. María gritó: «No, por favor.
Su voz se volvió metálica, llena de terror. Era un momento de parálisis. La escena se desvaneció en un mar de incertidumbre. El rostro de su padre, pálido y asustado, se iluminó con el resplandor de las sirenas que se acercaban. «Rodrigo, tenemos que salir», exclamó, rompiendo el trance. Sin embargo, para Rodrigo, la imagen de su padre había cambiado. Ya no era el protector. Ahora era un extraño, un hombre que había estado jugando con vidas y manipulando todo a su alrededor. «¿Qué pensabas, viejo?», dijo Diego con un tono burlón, desafiando a su padre. «Eres un inútil ahora, ¿no es así?». Sin pensar, Rodrigo se abalanzó. «Cierra la boca, Diego». Le costaba aceptar que su propio hermano podría haber estado en medio de esto. El caos que se había desarrollado era una tormenta de decisiones que no podrían evitar. La lealtad, la traición, todo se entrelazaba en una danza macabra. De repente, el niño que había permanecido escondido salió de su escondite. «Por favor, necesitamos ayudar a quien cayó». Su voz, aunque pequeña, resonó con un deseo de hacer lo correcto. En el calor del momento, aquellos instantes de orgullo se evaporaron. Nadie pensó en él, solo en la supervivencia. Rodrigo lo miró y en un destello recordó la vida que deseaba. Un hogar, una familia unida, un futuro sin sombras. «Tienes razón», dijo con firmeza. «Olvidemos la traición por un segundo. Ayudemos». Empezaron a moverse, pero el tiempo apremiaba. Mientras giraban hacia la entrada, el sonido de pasos pesados llenó el aire. Más hombres habían llegado. «Nadie se irá de aquí», gritó Jean, ahora más decidido que nunca. Rodrigo sintió la rabia bullendo en su interior. «No tienes que hacerlo así». Su voz sonó como un puñetazo en el aire. «Ya no somos peones en tu juego». Con la fuerza de sus palabras, recordó el propósito por el que estaban ahí. No solo por huir, sino por salvar a quien realmente importaba. En un giro inesperado, el padre de Rodrigo dio un paso adelante. «Detente, Jean. Este juego no es solo mío. Hemos pasado demasiado tiempo como enemigos». Todos miraron hacia él, sorprendidos. Era un punto de inflexión. Solo hay una salida: unir fuerzas para acabar con esto. La mirada de Rodrigo se llenó de confusión. ¿Era posible que, en medio de la traición, su padre pudiera buscar un camino hacia la redención? La atmósfera se cargó de una tensión palpable, pero no había un camino claro. Entre la oscuridad, una chispa de esperanza comenzaba a brillar. Con un movimiento rápido, el grupo se movió, pero no antes de escuchar el eco de los hombres enmascarados que se disponían a atacar. «No se interpongan». A medida que las sirenas se acercaban, cada segundo contaba. La única opción era unirse y luchar. Rodrigo apretó la mano de María y juntos, con el empuje del niño a su lado, decidieron avanzar. No había vuelta atrás. La decisión de luchar, no solo por ellos, sino para salvar a los que quedaban detrás, había sido tomada. Afuera, el sol empezaba a salir, iluminando el caos a su alrededor. Y mientras corrían, el destino los esperaba al final del camino, incierto pero lleno de posibilidades. La historia no terminaba ahí. Las decisiones pasadas habían moldeado este momento, pero el futuro aún estaba por escribir. ¿Lograrían salvarse y salir de las sombras? La pregunta quedó flotando en el aire mientras se adentraban en lo desconocido. Antes de que se apagaran las luces de esta historia, un llamado resonaba en cada rincón. Su apoyo es crucial. Tienes que suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a la comunidad. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer cómo termina esta extraña historia. No te pierdas lo que viene.